Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Amén. Muy buenas noches, buenas tardes o buenos días según el lugar donde usted nos pueda estar escuchando, nos pueda estar sintonizando. A todos nuestros hermanos, hermanas, amigos, amigas, queremos enviarles un cordial saludo desde esta calurosa tierra de Mazatenango en nuestro país, Guatemala.
En esta hora pues queremos, como siempre, hacer algo que creo que lo sentimos como parte de nuestra obligación en nuestra calidad de creyentes en Cristo. Así que quiero compartirles en esta oportunidad un tema que le hemos titulado algunas de las decisiones que solamente el Padre puede tomar. Y nos estamos refiriendo obviamente a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Y que vamos a orar en esta hora. Padre Santo, es una bendición, Señor, el poder estar en este lugar, Señor, tratando de hacer tu voluntad siempre. Pero suplicándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que nos guardes, que nos dirijas, Señor, y que todo lo que podamos compartir en esta hora, Señor, sea de bendición. Sea, Señor, para que tu pueblo sea edificado, Señor amado. Que aún esta palabra pueda llegar al corazón de aquellos que no te conocen, Señor, pero que en tu corazón, Señor, puedes tenerlos, Señor, para que se acerquen a ti. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades, Señor amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, decía que queremos compartir algo relacionado con lo que son algunas de las decisiones que solo el Padre Celestial puede tomar en relación con la humanidad. Y al respecto, pues podemos decir que el Señor Jesucristo vino a esta tierra hace un poquitito más de 2000 años que Él nació aquí. Y pues vino, creo yo, que a cumplir, si no el más grande propósito, pues uno de los más grandes propósitos de parte de Dios para con la humanidad. Por supuesto, eso no quiere decir de que nuestro Padre que está en los cielos se haya retraído de su potestad de intervenir en todo lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y sigue haciendo, pero sí algo tenemos que decir. Él conserva precisamente esa potestad para intervenir, para hacer todo lo que Él quiera hacer, pero muy específicamente tomar decisiones que no se las dejó en la potestad del Hijo, sino que solamente Él las puede tomar. Y tal vez no son muchas, pero vamos a ver algunas cuantas que precisamente han quedado solamente bajo la autoridad de Él. Y por supuesto yo quisiera aclarar también de que pues todo lo que el Señor ha dispuesto que tenía que pasar, lo que está pasando y lo que tiene que pasar todavía sobre esta tierra, sobre sus habitantes, pues es algo que obviamente tiene que estar en los planes del Señor. Él dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dijo el Señor, planes de bienestar, para daros un futuro y una esperanza, dijo Él. Y al respecto, pues podemos decir que ciertamente Dios tiene planes, tiene una programación infalible. Dios no se equivoca nunca se ha equivocado. Y todo lo que Él ha permitido, ha dicho, ha ordenado que se haga, lo que falta por hacer, pues todo obedece precisamente a un programa muy especial. Es decir, Dios no trabaja al azar, Dios no trabaja a ver qué puede salir, sino que Él trabaja en base a un plan predeterminado. Así que esta noche yo quisiera empezar pues viendo una especie de base en las Escrituras para poder comenzar a compartir este tema. Para eso voy a irme a la palabra del Señor en Colosenses capítulo 1 versículos 16, 17, 19 y capítulo 2 versículo 9. Pero igualmente vamos a leer en 1 Corintios capítulo 8 versículos 5 y 6
y capítulo 15, versículos 27 y 28. Excuso decirle, pertenecemos a la iglesia Oasis de Vida del Ministerio Selim de Guatemala, y estamos aquí en Mazatenango, Suchitepeques. Mi nombre es Oscar Coronado, soy el pastor de la iglesia Oasis de Vida. Así que vamos a leer en esta hora en el nombre de Jesús estas varias citas. Vamos a ir primero a Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Capítulo 2, versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Jesucristo. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6 dice: porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. Capítulo 15, versículos 27 y 28. Porque Él ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Muy bien. Entendemos primeramente aquí que obviamente que Dios Padre quiso delegar en su Hijo Jesucristo el poder llevar a cabo una serie de eventos, incluyendo su venida a esta tierra, para tratar con la humanidad y ofrecer la salvación precisamente a través del sacrificio que Él vino a hacer a esta tierra. Como consecuencia de eso, el Señor Jesucristo tenía la potestad, dice Él, en Él fue delegada toda la plenitud de la deidad, o sea, de Dios, y Él podía hacer muchísimas cosas, todo lo que fuera necesario para poder llevar a cabo el plan de salvación que culminó, que se selló precisamente con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, y más tarde, un día o 2 días después, su holocausto en las profundidades de la tierra. Pero aparte de haber delegado Dios todas esas actividades en su Hijo Jesucristo, pues Dios todavía hace ver que Él sigue teniendo la potestad principal, por así decirlo, al extremo que obviamente se nos dice en primer lugar que de Él proceden todas las cosas. Es decir, Él es el que ha hecho posible que todo lo que existe, que todo lo que se puede hacer, que todo lo que ocurre en nuestro mundo y fuera de Él, es única y exclusivamente porque Él así lo ha establecido desde quién sabe qué cantidad de tiempo atrás. Obviamente desde antes de que existiera este mundo, desde antes de que existiera nuestro sistema solar, pero Él fue el que decidió todo lo que se tenía que hacer. Ahora bien, eso nos lleva a pensar de que en Él, como consecuencia de eso, en Él se origina todo. En Él se origina todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos oír. En Él se origina la vida. Se origina la existencia de todas las cosas, tanto, como decía, tanto aquí en esta tierra como fuera de ella. Todo lo que nosotros alcanzamos a ver que está fuera de esta tierra
también Él lo hizo, Él lo mandó ejecutar, Él lo mandó hacer a través precisamente de su Hijo Jesucristo. Amén. Él en su unigénito Hijo dijo que iba a habitar toda la plenitud de la deidad, aunque al final de los tiempos, Él, el Dios Padre, iba a hacer todo en todos. Es decir, Él iba a retomar toda la autoridad y que todo iba a estar sujeto a Él a partir de entonces. ¿Cuándo va a hacer eso? En aquel momento en que la humanidad deje de ser tratada por Dios, en que Dios haya dado fin a todos los eventos que Él había planificado y que cada quien haya ido a morar eternamente al lugar que quiso escoger mientras estaba en esta tierra. Tristemente, muchos no aceptan, muchos no quieren saber nada del Señor Jesucristo y pues están perdiendo la oportunidad de su vida. Pero bueno, eso ya queda en cada quien. Así que lo que podemos decir es que al final de todos los tiempos, cuando todo se termine, Dios va a retomar su autoridad total y va a hacer Él todo en todos. Amén. Bien, ahora nos toca entonces ver algunas, que veamos nosotros algunas de las decisiones precisamente que solamente el Padre puede tomarlas. Es decir, aún con la potestad, con la plenitud del Hijo en lo que puede hacer, en lo que pudo hacer mientras estuvo en esta tierra y lo que aún puede hacer. Aún así, vamos a ver que hay unas decisiones que solamente nuestro Padre Celestial las puede tomar. Y eso obedece precisamente a que en algunas personas hay cierta confusión, que últimamente se ha estado viendo y queremos dejar un poquito en claro la situación. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 23. Y en esa porción de la palabra dice, Mateo 20, versículo, hasta del versículo 20 al versículo 23 dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿Qué deseas? Ella le dijo: ordena, oiga cómo le dice, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlos, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Amén. Así que en razón indudablemente de su omnisciencia, nuestro Dios y Padre que está en los cielos, obviamente tenemos que pensar de que Él ya preparó, que Él ya escogió el lugar que cada uno de nosotros vamos a ocupar, la posición que vamos a tener nosotros en la eternidad, en su reino. Por eso es que dijo el Señor Jesucristo que solamente el Padre era el único que podía decidir quién podía sentarse a la izquierda y quién podía sentarse a la derecha de su Hijo Jesucristo. Parece un poco atrevida la petición de la madre de estos dos discípulos del Señor. Y digo atrevida porque estaban pidiendo tener una posición privilegiada. Y obviamente, ¿quién de nosotros no quisiera que en la eternidad, que en nuestra vida eterna, pudiéramos tener una posición de esa naturaleza? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que irnos para la eternidad sabiendo que vamos a estar a la par del Señor?
Pero el Señor dijo claro, eso no me corresponde a mí. Eso le corresponde a mi Padre que está en los cielos. Él es el único que puede decidir quién puede estar a mi derecha y quién puede estar a mi izquierda. Así que, pues, no es de criticar, no es de señalar, pero lo que sí sabemos es que esa es parte precisamente de la programación, parte de los planes de nuestro Dios y Padre que está en los cielos, y ni siquiera el Hijo se atrevió a dar una información al respecto. Tal vez no decepcionó a la madre de esos dos discípulos, pero le estaba diciendo una verdad que él no podía cambiar de ninguna manera. Así que vimos pues una forma, una razón que hay para pensar que obviamente nuestro Señor Jesucristo tuvo y tiene potestad sobre muchas cosas, pero hay cosas en las que Él claramente vemos cómo Él se abstiene de poder hacer, de poder decir, de poder señalar ciertas cosas. Amén. Muy bien, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 24, versículos 32 al 39 y versículo 44. Y por ahí vamos a estar leyendo el Salmo 90 en su versículo 10. Así que en Mateo 24, versículos del 32 al 39, nosotros podemos leer. Y de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis vendrá el Hijo del Hombre. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Muy bien. ¿Por qué el Señor Jesucristo no quiso dar mayor información respecto a su propia venida? Si él hubiera querido, hubiera dicho por lo menos una aproximación, pero no lo hizo. Él dijo que no, y entonces solo dio algunas señales. Y las señales precisamente ya nos mete a pensar en el pueblo de Israel, porque dice aprender de la higuera, aprender la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Amén. Entonces, lo que pasó es que el Señor, precisamente en Mateo 24 también, versículo 3 en adelante, le preguntaron sus discípulos al Señor que cuándo iba a regresar Él, que qué señales había de su venida otra vez. Y Él les dio algunos datos, algunas informaciones, les dijo que nadie los engañara, porque muchos iban a venir en su nombre diciendo que Él era el Cristo. Él dijo que iban a oír de guerras y de rumores de guerras, que en el mundo, en diferentes lugares, iban a haber terremotos, que iba a haber hambre, en muchos lugares también. Así que, hermanos amados, él nos dejó más o menos las señales, pero dijo algo muy importante, que aprendiéramos de la higuera. Y ustedes saben, los entendidos saben que la higuera es el pueblo de Israel.
O sea, el pueblo de Israel es el que de una u otra manera nos tiene que servir a nosotros como una de las señales importantes. Y lo que vemos es que el pueblo de Israel en 1948, el 14 de mayo de 1948, fue declarado como nación en el mundo, nuevamente. Y entonces, a la fecha, Israel tiene 72 años de existir. Y el Señor dijo que esa generación no iba a pasar sin que antes pudiera ser la venida de Él a esta tierra otra vez. Y nosotros vemos ya en el Salmo 90, versículo 10, que dice que los días de nuestra vida pueden ser 70 años, y en caso de gente que tiene mayor vigor, dice que puede ser de hasta 80 años. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita, con todos los acontecimientos, con todos los eventos que nosotros estamos viendo que ocurren, todo lo que está pasando ante nuestros ojos, todo lo que estamos incluso de alguna manera siendo alcanzados por los efectos de toda esta situación que estamos viviendo, nosotros nos estamos dando cuenta que estamos 72 años, a 72 años de que el pueblo de Israel fue declarado como nación. La higuera fue declarada como nación, la higuera Israel. Entonces ahora, esa generación de ese entonces no tiene que pasar sin que antes venga el Señor Jesucristo nuevamente. Así que entonces, ¿qué podemos pensar nosotros a estas alturas? Que no estamos poniendo fechas. Por favor, no estamos poniendo fechas, porque a eso es precisamente, o eso fue lo que me movió a hacer este tema. Porque desafortunadamente hay ciertas informaciones, hay algunos personajes que se atreven casi a decir una fecha de regreso del Señor, como ha sucedido en tiempo anterior. Varios personajes han dicho, han querido vaticinar que el Señor ya va a venir, y que va a venir en tal fecha, que va a venir en esta otra, pero nunca se ha cumplido. Y ustedes saben, o algunos de ustedes saben que así ha sido. Pero nosotros queremos dejar en claro, no estamos poniendo ninguna fecha, solo estamos diciendo que el Señor dejó señales, y que nosotros, vean esto, hermanos amados, todo lo que está ocurriendo está encaminándose precisamente a llegar al momento en que el anticristo va a venir, que va a venir a hacer un pacto con muchos gobiernos, pero principalmente lo tiene que hacer con el pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo se va a llevar para eso? Yo no quiero entrar en mayor detalle de eso, porque no se trata el tema de eso, pero tiene relación. ¿Cuánto tiempo falta para que eso suceda? Lo que estamos viendo está apresurando los acontecimientos. Así que lo digo por el hecho de que, en primer lugar, pues no podemos fijar fecha. Pero en segundo lugar, eso no quiere decir que nosotros nos quedemos de una manera displicente y creyendo que todavía falta mucho. Este es el tiempo en que la iglesia se debe preparar. Este es el tiempo en que la iglesia debe pensar que ya debe estar preparada, porque su Señor está pronto a venir. Así que eso es una cosa muy importante que el Señor Jesucristo no quiso decir cuándo sucedería su regreso. Pero yo quiero ir a otro pasaje más todavía. Dice en San Juan capítulo 6 versículo 44 y capítulo 17 versículo 6 del mismo libro de Juan. Dice San Juan 6:44: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Capítulo 17 versículo 6 dice: dijo el Señor Jesucristo al Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que nosotros, en una decisión del Padre, obviamente, y eso está en Efesios capítulo 1,
versículos del 3 al 5, donde dice que el Padre, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y que en Él nos escogió y en Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Pero Él quiso que aquellos que ojalá así sea, que Él nos escogió desde antes de que existiera el mundo, seamos precisamente los que fuimos entregados a su Hijo Jesucristo. Por eso es que el Señor dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Nosotros fuimos entregados por el Padre. Éramos del Padre, pero el Padre nos entrega a su Hijo Jesucristo. Y entonces dice el Señor: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. ¿Qué quiere decir eso? Que la decisión de ser parte del cuerpo de Cristo, de ser parte de los escogidos en Cristo Jesús, es una decisión que el Padre tomó antes de que este mundo existiera. Antes de que pudiéramos nosotros venir a esta tierra, cuando solamente habíamos sido creados como seres espirituales, antes de venir y tomar un cuerpo humano aquí, ya Dios nos había escogido en Cristo y nos entregó a su Hijo precisamente para que Él se hiciera cargo de nosotros, como ciertamente lo vino a hacer y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Esa es una de las cosas. Pero tenemos otro poquito más. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra del Señor en este texto: entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Otra versión dice: en su sola potestad. ¿Qué quiere decirnos esto también? Miren, hermanos amados, los discípulos del Señor, obviamente, como quizá nos pasa a algunos de nosotros, cuando nosotros estamos interesados en la palabra del Señor, cuando nosotros estamos interesados en esos eventos que el Señor ha prometido desde antes, desde hace mucho tiempo, ha prometido que iban a tener lugar, y otros que todavía no se han cumplido, pero que van a tener lugar, muchos de nosotros estamos interesados en saber cómo serán, cuándo serán. Claro que nos interesa, pero cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿y restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Ellos, como israelitas, pues obviamente estaban pensando en su pueblo Israel. Pero aún en eso, el Señor les dice, casi como a manera de una reprensión, les dice: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Perdón. No hay cómo, no hay quién, no hay nadie que pueda hacer ciertas cosas que solamente las puede hacer el Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo, si nosotros queremos verlo así, Él fue muy honesto, Él fue muy honrado al darles a entender: eso yo no lo puedo saber, eso no lo sé, a mí no me lo revelaron y no se los puedo decir. Eso solo lo puede hacer mi Padre que está en los cielos. Y qué bendición, hermano amado, qué bendición, porque al final de cuentas, si nosotros supiéramos todo, si supiéramos absolutamente todo del Señor, todo lo que Él tiene que hacer, yo creo que tal vez no nos cuidaríamos, no nos guardaríamos. El Señor dijo en Deuteronomio 29:29, lo revelado es para los hombres, pero los secretos son de Dios. Así que Dios se ha guardado muchos secretos para Él, posiblemente, y unos de estos son los que estamos viendo aquí. ¿Cuándo los va a revelar? ¿Cómo los va a revelar? Pues nosotros no lo sabemos. Él sabrá.
Él sabrá en qué momento. Pero eso significa que la iglesia debe estar al tanto, que la iglesia debe estar a la expectativa de lo que está por ocurrir, hermanos amados. Yo quiero cerrar, por causa del tiempo, no nos da para tanto. Quiero cerrar en una porción de la palabra que está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra del Señor. Capítulo 12, versículo 32 dice: mire este versículo tan pequeñito, pero dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice: no temáis. Y le está hablando a la iglesia, por supuesto. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y concluyendo con esto precisamente, nosotros podríamos decir que esta fue otra decisión del Padre, otra decisión tan importante por la cual a nosotros en este tiempo solo nos corresponde esperar ese momento en que tengamos que partir. Ojalá todos lo podamos lograr. Ojalá todos estemos poniendo de nuestra parte. Ojalá todos nos estemos disponiendo para poder partir en el momento en que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Esto no es fácil. Nunca ha sido fácil. Es más, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A nosotros no nos ofrecieron una alfombra roja. A nosotros no nos ofrecieron aplausos. Pero sí nos instan a que hagamos todo lo posible para que cuando Él regrese, nosotros podamos ser tomados en cuenta para ser llevados en ese arrebatamiento. Ese arrebatamiento no es un simple viaje. Es un viaje que significa demasiado. Es un viaje tan importante porque nos librará precisamente de esos acontecimientos terribles que van a significar la gran tribulación. Además, significará ir a vivir eternamente con el Señor Jesucristo. Ojalá muchos de nosotros estemos conscientes cada día de esa situación. Ojalá mucha gente que no conoce al Señor Jesucristo pueda abrir su corazón. Y yo le digo en esta hora, ¿por qué no le dice: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de mis pecados? Vengo ante ti a pedirte perdón, a recibirte como mi Señor y mi Salvador, pidiéndote que me inscribas en ese libro de la vida del Cordero. Ojalá usted pueda, si no conoce al Señor, usted pueda mencionar esas palabras, pero hágalo de corazón. No lo haga solo por imitación. Hágalo porque lo sienta, porque lo viva, porque lo necesite. Estamos a las puertas de acontecimientos de los cuales estamos viendo cosas tremendas. Así que lo bendigo, los bendigo, amigos, amigas, acá en Guatemala, en otros países, especialmente en Estados Unidos, donde a veces sabemos que nos sintonizan.
los bendecimos en el nombre del Señor. Y Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de entregar tu palabra, Señor. Que sea palabra llevada por tu Espíritu Santo, para que todas las cosas, Señor, puedan llevarse a cabo tal como tú lo has planificado. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a nuestros hermanos, nuestras hermanas que han sintonizado, Señor, este medio, Padre, para poder oír, para poder recibir este mensaje. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.